A todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy miércoles 20 de mayo del 2020, siendo las 12 horas con 6 minutos, empezamos esta entrevista dándole la bienvenida a Hernán Reyes, catedrático universitario, analista político, con quien vamos a conversar sobre lo que está viviendo el país. El país está en una crisis sanitaria que es a nivel mundial. Sin embargo, pues el manejo que ha tenido el gobierno nacional de esta crisis, pues nos hace diferentes a lo que está sucediendo en otros países, ¿no? Otros países toman medidas para ayudar al pueblo y acá se toman medidas eh, pidiéndole al pueblo que se sacrifique. Estimado Hernán, muy buenas tardes, bienvenido a Hoja de Ruta. ¿Cuál es tu visión de lo que está sucediendo a nivel político y económico en nuestro país? Muchas gracias, Armando. Un saludo a la audiencia de Hoja de Ruta. Lo que está viviendo el Ecuador son horas negras, son horas muy amargas. Creo que el gobierno de Moreno, junto con o en complicidad con las derechas, porque en realidad tiene una complicidad abierta con el movimiento Creo del banquero Guillermo Lasso, que le ha permitido inclusive votar en conjunto desde esa alianza que la hicieron pública hace un año aproximadamente y que permitió aprobar las leyes a fines de la semana pasada hasta el día sábado, la ley de apoyo humanitario y la ley de reorganización de las finanzas públicas, que son de alguna manera el marco normativo, si es que se le puede llamar así, el gobierno tenía bajo la manga y que estaba esperando para lanzar el paquetazo que lanzó el día de ayer a las 7 de la mañana, una hora inusual, que tiene su explicación también porque Moreno no quiere dar la cara a todo el país en las horas de mayor audiencia. Moreno quiere lanzar, digamos, su paquetazo, su metida de mano en los bolsillos de los trabajadores ecuatorianos, de una manera como si no estuviera haciendo nada. Por eso creo que dejaron filtrar intencionalmente en la noche de anteayer prácticamente el discurso completo de Moreno, inclusive algunas fotografías, el guión argumental de lo que iba a ser la cadena nacional de ayer, y la cadena nacional en la cadena repitió Moreno una a una todo ese guión que ya lo tenía previsto, y que finalmente significa, digo yo, la verdadera pandemia política, porque en realidad si estamos viviendo una pandemia sanitaria, a esto se suma un verdadero descalabro político en el Ecuador, con un manejo económico que lo que está demostrando es el privilegiar, el seguir manteniendo las estructuras de poder de los sectores dominantes, de los sectores ricos, de los sectores empresariales, de los grandes comerciantes, de los grandes exportadores, en desmedro y en detrimento de la economía familiar de millones de ecuatorianos que trabajamos
que trabajamos formal o informalmente y que nos vamos a ver súbitamente lanzados al abismo por este paquetazo lanzado el día de ayer. Estamos lanzados al abismo porque tenemos una precarización laboral, algo que raya en la inconstitucionalidad. Sin embargo, la Corte Constitucional no se ha pronunciado. Efectivamente, la Corte Constitucional hasta ahora ha actuado como un colchón sobre el cual Corte han Constitucional. rebotado, llamémosle así, todas las decisiones tomadas por el gobierno de Moreno. Creo que la única señal de aplicación de derecho que dio la Corte Como Constitucional un colchón. los últimos días fue la suspensión temporal de la acción de incumplimiento constitucional sobre el recorte a las asignaciones presupuestarias de la Universidad Pública Ecuatoriana, de las universidades públicas del Ecuador. Y desde ese punto de vista, creo que la Corte Constitucional le está debiendo al país, nos está debiendo a los ciudadanos mucho, en el sentido de que si es que quiere parecerse a su homóloga, por ejemplo, colombiana, que más allá de la violencia con que se ejerce la política en el país vecino, siempre ha dado muestras de autonomía, de independencia, de aplicación de derecho, de rectitud en los procedimientos. La Corte ecuatoriana nos debe mucho y esperamos los ecuatorianos que las múltiples demandas que se han planteado contra este recorte injusto, ilegal, inconstitucional de los recursos para la universidad pública, implican también una actitud digna ahora que se está planteando y se va a plantear seguramente demandas de inconstitucionalidad frente a todo el tema de la violación de los derechos más elementales de los trabajadores. Y desde ese punto de vista, creo que los ecuatorianos, si bien es cierto, en este escenario nefasto que estamos viviendo, tenemos prácticamente muy poca o nula credibilidad en las instituciones. De hecho, creo que la señal de que los ecuatorianos somos un pueblo democrático y somos un pueblo que nos interesa respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, implica que nos orientemos por el camino de estas demandas con múltiples intervenciones como amicus curiae de parte de cientos, diría yo, de ciudadanos que estamos hartos, que estamos absolutamente indignados por la actitud indolente y por la ineptitud manifiesta y por digamos, este privilegio de los sectores de poder en desmedro de quienes más necesitamos este momento de empleo, quienes más necesitamos de seguridad económica, quienes más necesitamos de un gobierno que ponderadamente y apoyándose en científicos, apoyándose en evidencias, maneje adecuadamente la crisis sanitaria. Esa es la situación lamentable que estamos viviendo y por supuesto esto está provocando ya un pasaje desde el malestar ciudadano mayoritario hacia la ira, la indignación, y ha habido en días pasados una serie de manifestaciones en las calles, la gente arriesgando su salud, no le queda más y como alguien decía, o salimos a las calles para protestar o nos quedamos en las casas y nos morimos de hambre y nos resignamos a esta política o a esta necropolítica, a esta política de la muerte que nos está llevando el gobierno de Moreno. Sobre el recorte presupuestario a la educación superior, el ministro de Finanzas justifica que dice que va el recorte porque va, pero indica que este recorte se realiza porque no se han cumplido los presupuestos del año anterior. Pero si ni siquiera han dado completo el presupuesto, ¿cómo es posible que tenga este tipo de justificaciones? Bueno, el señor Richard Martínez, que funge de ministro de Finanzas y de Economía en el Ecuador, ya tiene, creo que dos hasta la fecha, Sí. dos llamados a juicio político. Espero que la Asamblea, por lo menos para disimular su vergonzosa actuación, aprobando las dos leyes el viernes y el sábado que envió el Ejecutivo y dándole carta blanca para que el día de ayer haya asestado esta puñalada al pueblo ecuatoriano. Creo que la Asamblea tiene la posibilidad por lo menos de lavar con algo, lavar en algo esa enorme mancha que deja en la opinión pública y destituir a un ministro que ha dado muestras de prepotencia, que ha dado muestras de ignorancia, de desconocimiento
Yo creo que el señor Martínez no tiene la más remota idea de lo que significa ejercer la docencia y lo que significa la universidad. No sé si es que él tendrá algún título y si lo tiene, no sé cómo lo habrá obtenido, porque efectivamente da muestras de total desconocimiento en la valorización de lo que es la universidad ecuatoriana en general y la universidad pública en particular. No nos olvidemos que el señor Moreno primero dijo que no era un recorte, sino que la figura correcta es que no había dinero simplemente Ujú. y que no se podía generar por milagro billetes y sacar de la nada dinero. Luego de que ese argumento tan paupérrimo no le funcionó, porque en realidad creo que mucha gente, inclusive ciudadanos comunes y corrientes, desde el sentido común, se le rieron en el sentido de que él está obligado simplemente a cumplir lo que dice la Constitución para el caso de un estado de excepción y qué recursos no debe tocar, como son los de la salud y la educación, aún en una situación de emergencia nacional. Ahora ha cambiado su argumento por uno todavía más pobre y más deleznable. La falacia que menciona Martínez es de que la universidad no ha gastado los recursos que se le ha dado. Esta subejecución supuesta presupuestaria, esta supuesta subejecución presupuestaria, tiene muchas razones de carácter financiero que cualquier vicerrector, cualquier director financiero de una universidad ecuatoriana le puede desmentir en la cara a Martínez, que no tiene razón, porque el Estado ecuatoriano le está debiendo desde el 2016, 2016, 2017, 2018, una serie de recursos que debía devolver a la universidad por cuestiones de devolución de impuestos fundamentalmente, que no lo ha hecho. Y ahora sale con que la universidad no gasta todo lo que tiene. El gobierno de Moreno en estos últimos años lo que ha hecho es evitar transferir los recursos cuando debe transferir, no solo a la universidad, sino a una serie de otras instituciones a las que prácticamente mantiene a su personal en zozobra sin recibir recursos. Hay instituciones financiadas por el Estado que no reciben presupuesto desde enero, es decir, sus trabajadores están prácticamente o van a estar 4 meses sin pago. Por lo tanto, lo que diga este señor Martínez, cualquier argumento que saque a colación no puede ser considerado, digamos, un argumento adecuado ni válido, porque en realidad lo que está haciendo es tratando de desviar la atención sobre el incumplimiento constitucional y legal al que ha dado lugar este recorte presupuestario. O sea, tú, Hernán, das dos versiones de lo que dijeron funcionarios, ¿no? Tanto el presidente como Martínez. Pero abonemos una tercera, porque el secretario de Cenecid, señor Albán, él te dijo que era porque no se había recaudado impuestos en estos 2 últimos meses. Y eso también es otra versión que también cae en la contradicción. Así es, más allá de que vocero lo diga, lo que no hay es siquiera un ápice de concordancia o de coordinación entre los distintos voceros del gobierno para tratar de justificar lo injustificable. Y desde ese punto de vista, cuando la ley dice que hay recursos que no se pueden tocar, que no se deben tocar, que están impedidos de ser tocados, un funcionario o el gobierno en su conjunto los toca y hace recortes, ese momento están incumpliendo la ley, simple y llanamente. Y creo que la Corte Constitucional será la que finalmente dirima y si es que aplica el derecho, lo que haga es declarar la inconstitucionalidad precisamente de ese recorte y la Asamblea, por su parte, repito, lo que debería hacer es mandar a su casa simple y llanamente al ministro Martínez, porque es el principal incumplidor de la ley de la Constitución. Se viola la Constitución, un tema que se ha venido tratando desde los últimos 3 años, han venido haciendo lo que han querido. Justo en estos días se está cumpliendo el año de fallecimiento del señor Julio César Trujillo, quien fue útil justamente para esta, para estas violaciones a la Constitución. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy, esta desinstitucionalización del Estado, termina, parece ya con el golpe de gracia al dar unas medidas en las que primero desapareces algunas empresas, algunas emblemáticas. Ayer tratábamos el tema de los ferrocarriles del Estado, los correos, la misma empresa inmobiliar que en definitiva
tiene muchos recursos porque tienen bienes, hay edificios, bienes del Estado que podrían ser vendidos y podrían muy bien poder tapar algunos huecos financieros, pero ninguna de esas cosas se hace y lo que se prefiere es privatizar. ¿Tú crees que esto sea para terminar definitivamente con la figura del Estado y que todo vaya a manos privadas? Efectivamente, lo único que se puede deducir de las políticas del gobierno es que lo que están haciendo es cumplir los compromisos previamente establecidos con el Fondo Monetario Internacional. Y desde ese punto de vista, creo que el principal compromiso es el de atacar a mansalva a la cosa pública, atacar y reducir al Estado a su mínima expresión, abrir el camino para que una serie de empresas públicas, muchas de ellas rentables, otras casi al borde de la quiebra o en la quiebra precisamente por el mal manejo que ha tenido fundamentalmente este gobierno, aunque ya algunas de ellas llevan un arrastre de mal manejo financiero que tiene ya varios años, inclusive antes. Y desde ese punto de vista, claro, para ellos simplemente se trata de mamotretos que hay que quitar de encima, inclusive con ningún criterio técnico. En la curiosa intervención que hizo Moreno ayer a las 7 de la mañana, su intervención fue tan escueta, tan falta de argumentos, que no explicó, por ejemplo, cuáles son las razones técnicas para que haya escogido las empresas que escogieron. Porque en realidad yo me pregunto, como mucha gente se pregunta, ¿qué sentido tiene un momento determinado eliminar los correos del Ecuador? Yo no entiendo, no sé de ningún país que no tenga una empresa nacional de correos, por ejemplo, a no ser que sea la intención de dejar en manos de los couriers, de los correos privados, toda la movilización de mercancías en el país. Pero significa esto una política absolutamente depredadora, diría yo, del sector público. Por el otro lado, hay contradicciones manifiestas que ya han salido a intentar, digamos, descartar algunos voceros del gobierno. En la misma intervención, Moreno dice que se va a eliminar la empresa de medios públicos, supuestamente para que esa masa salarial, sobre todo de gasto corriente, pueda hacer un ahorro en situación de crisis. Y a renglón seguido, cuando habla de la teleeducación, dice que la teleeducación va a utilizar a los medios públicos como canales para precisamente emitir contenidos que puedan llegar a aquellos miles, cientos de miles de niños y jóvenes en el Ecuador que no tienen quizá acceso a las redes sociales, pero que sí tienen acceso a la televisión abierta. Desde ese punto de vista, hay contradicciones en el propio anuncio que hizo Moreno, tampoco sabemos, como digo y reitero, por qué se escogió a las empresas que se escogió, salvo por un criterio de rentabilidad a futuro para el sector privado cuando opere en esos campos de la economía. Claro, nosotros ayer decíamos en un análisis, vender la empresa de ferrocarriles con todo ya rehabilitado, pues es una ganga, pues para el tema privado. Igual los medios públicos tienen todo el equipamiento, pues para un canal privado, pues va a ser una maravilla. Sin embargo, sí, exactamente, no se dijo cómo se iba a hacer ni a dónde iban a ir. No se ha dicho nada de la fusión, supuesta fusión de empresas. Sin embargo, en días anteriores, y esto habíamos comentado fuera de micrófonos, se lanza un concurso de adjudicación de frecuencias, más como yo le decía al principio, un globo de ensayo o también una desviación de la atención de lo que está pasando. ¿Por qué justo en plena crisis se lanza un concurso de frecuencias? Bueno, yo creo que es, decía, el momento más inoportuno y en las condiciones más, digamos, oscuras en cuanto a que pueda efectivamente haber competitividad y pueda haber justicia social, sobre todo para que los medios comunitarios, que son los principales o han sido los principales afectados por la política de comunicación de este gobierno y que tampoco lamentablemente fueron demasiado, digamos, beneficiados por la política del anterior, sean los que finalmente logren acceder a frecuencias para cumplir lo que está diciendo o lo que se está diciendo en la Ley Orgánica de Comunicación y que tengo entendido que no se reformó. Es decir, que se trate de llegar a una repartición más equitativa de las frecuencias
a nivel de 34% de frecuencias de radio y televisión para medios comunitarios, 33 para públicos y 33 para privados. Si es que va a vender los públicos, es decir, si va a privatizar, efectivamente ese 33% de medios públicos se echó prácticamente al tacho de basura. Si es que, como se está haciendo el actual llamado a concurso, que tengo entendido el 15 de mayo anterior, Arcotel lo convocó y que fue aplaudido porque basta ver los audiovisuales que lanzaron como promoción del concurso. ¿Quiénes hablan en esos audiovisuales? Hablan radiodifusores, todos ellos de medios privados, incluyendo algunos que son directivos de la agencia de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, de AER, que, como sabemos, a través del vicepresidente Otto Holzner, ha sido quienes han presionado, han servido como de colchón, llamémosle así, para, a través del cerco mediático, del silencio mediático, justificar las antipolíticas del gobierno de Moreno. Desde ese punto de vista, y cuando uno revisa la página del Arcotel y mira las condiciones y los parámetros del concurso, se fija que en los términos técnicos, por ejemplo, tienen que, en la parte financiera, quienes concursen tienen que demostrar solvencia financiera, solvencia patrimonial de bienes inmuebles, de bienes intangibles, etcétera. Todo ello con criterio netamente de rentabilidad y netamente comercial. Es decir, está hecho a la medida para los medios comerciales, para los medios privados, para que las frecuencias se adjudiquen a privados, no a comunitarios. Y por el otro lado, cuando uno se fija en el listado de frecuencias por las cuales que van a salir a concurso en cada una de las zonas de administraciones de frecuencias, nosotros nos topamos con el hecho de que aproximadamente hay una proporción de 4 o de 3 a 1, en algunos casos de 4 a 1, en otros casos de 2 a 1, en número de frecuencias que solamente van a salir a concurso para medios privados en relación con las frecuencias por las cuales pueden concursar medios comunitarios. Es decir, otra vez se privilegia y hay un beneficio expreso a los medios comerciales, a los radiodifusores comerciales de este país. Y un tercer elemento, ya aparecieron a decir que se iba a hacer competitivamente cuando esto lo requiera, cuando haya demanda. Si es que no hay demanda, se va a hacer una adjudicación que ellos han denominado simple. Nosotros no sabemos a qué se refiere con adjudicación simple, entendemos que se refiere a que una frecuencia ubicada en una zona donde no haya más de un demandante de esa frecuencia, va a ser adjudicada automáticamente y directamente a ese demandante. Habría que ver si es que por lo menos se va a chequear que ese demandante cumpla los parámetros mínimos que garanticen la sostenibilidad y el buen funcionamiento y el buen uso de esa frecuencia. Ni siquiera eso está claro. Desde ese punto de vista, yo creo que esto no es sino también un pago de favores a quienes, como los radiodifusores privados, la gran mayoría de radiodifusores privados que ya tenían frecuencias, que quieren renovar frecuencias, a quienes ya se les acabaron las adjudicaciones anteriores, el gobierno le está devolviendo el favor que ellos le han hecho al haberse convertido, digo yo, en amplificadores de la vocería oficial, al haber justificado y al haber sesgado muchas veces la información a favor del gobierno, al haberles dado a los funcionarios públicos del gobierno micrófono siempre abierto y al haberles negado a los ciudadanos y a grupos sociales y políticos disconformes u opuestos a esta política del gobierno de Moreno. Entonces, creo que el concurso cumple esa función y por el otro lado está lavándole la cara al gobierno en el sentido de que puede decir el gobierno que vuelve sobre su política de aires de libertad y de libertad de expresión. Creo que en el Ecuador, desde lo que vimos que pasó el mes de octubre, cuando los medios de comunicación, los grandes medios privados se aliaron con el gobierno abiertamente, ocultaron la represión que hubo, dieron voz solamente a la versión oficial. Creo que vemos tranquilamente que esa tal libertad de expresión y ese tal aires de libertad en el gobierno de Moreno se ha desmentido por sí mismo y que el concurso no es sino una gran parodia armada con términos supuestamente legales para adjudicar ya de manera
definitiva las frecuencias a los medios comerciales a quienes le deben, como le digo, este favor. Les deben este favor. Y obviamente los medios de comunicación, justamente por este favorcito, se han dado en la ingrata tarea de, en estos momentos, tratar de posicionar una idea de que este gobierno es el continuismo de los 10 años del correísmo. Ahora se desmarca a la derecha y ellos dicen que esto es un continuismo. ¿Qué opinas? ¿Qué opina Hernán Reyes sobre este tema? Bueno, yo haría una tipología triple de los medios privados, de los grandes medios privados. Algunos se alinean ya de una vez con el futuro inmediato, es decir, con la posible candidatura social cristiana para el año 2021 y por lo tanto intentan, al igual que los líderes social cristianos, desmarcarse, bajarse de la camioneta de la colaboración abierta que han tenido con este gobierno de Moreno durante su mandato. Otros se alinean de cara a las elecciones del 2021 también con la propuesta de Guillermo Lasso, que ya sabemos, ya ha anticipado que lanzará su candidatura, y por supuesto están haciéndole el favor a Guillermo Lasso de ser sus voceros prácticamente, y otros finalmente están que son quizá los más inteligentes, entre comillas, están criticando y cuestionando poco a poco las políticas de Moreno, pero precisamente haciendo lo que tú mencionas, es decir, solamente diciendo que esta es una continuidad del correísmo. Ahora, súbitamente, muchos periodistas y vacas sagradas de estos medios, lo que llegan a descubrir de la noche a la mañana, se despiertan dándose cuenta, llamémosle así, que Moreno ha sido correísta después de que finalmente apoyaron durante casi 3 años la política anticorreísta de Moreno, a través de todas las instituciones del Estado con las cuales ha actuado en conjunto. Y desde ese punto de vista, los medios de comunicación, todos ellos, sean cual fuere, y ocupen el lugar que ocupen en cualquiera de estos tres espacios, estos medios de comunicación son precisamente medios que no están sirviendo a la ciudadanía, son medios que están más bien orientados y guiados en su funcionamiento diario, en las coberturas que hacen, en las fuentes de información que consultan, en las columnas de opinión, etcétera, están más bien defendiendo los intereses de los sectores de poder económico que están representados por las dos derechas que acabo de mencionar, la derecha de Creo y la derecha social cristiana, y también con aquellos sectores de poder político a quienes sirve el morenismo desde el poder, a quienes ha servido el morenismo desde el poder durante estos 3 años. Entonces, no creo que se pueda esperar de los medios de comunicación, ahora menos que nunca, algún tipo de posición digna, algún tipo de información que permita que la ciudadanía tome conciencia de la real gravedad de lo que enfrenta el país en este momento con el pésimo manejo político y económico del gobierno de Moreno. Y desde ese punto de vista, creo que han sido las redes sociales y han sido medios alternativos, digitales fundamentalmente, como este y como otros más, que han permitido a la ciudadanía no solamente expresar su malestar, su indignación, su descontento, sino también abastecerse de información y de datos que dan cuenta de la realidad de lo que está viviendo el Ecuador, de la amarga realidad que está viviendo el país. ¿Se puede venir un estallido social peor que el de octubre o esta crisis sanitaria hará bajar los decibeles y luego un conformismo entrará en el pueblo ecuatoriano? ¿Qué crees, Hernán Reyes? Es difícil decirlo. En realidad, la situación que vive el Ecuador es absolutamente inédita, es totalmente sui generis. Nunca antes hemos vivido prácticamente un encierro forzado, llamado cuarentena por la crisis sanitaria que ya lleva más de 2 meses. Nunca antes hemos estado tan aislados unos de otros y tan ajenos, digamos, al espacio público, a la calle. Desde ese punto de vista, ese podría ser quizá uno de los elementos que tomó en cuenta el gobierno de Moreno para hacer ahora, aprovechándose de la pandemia, aprovechándose de la crisis económica, aprovechándose del encierro de las familias ecuatorianas, para hacer lo que ya intentó hacer en agosto, en septiembre del año pasado, y que finalmente dio lugar a la protesta masiva, a las protestas en las calles de todo el país el mes de octubre, y que hizo que finalmente el gobierno tenga obligadamente que sentarse en la mesa con aquellos actores sociales que salieron a las calles de manera justa, de manera justificada, a reclamar por sus derechos, y haya tenido que dar marcha atrás en sus intentos por eliminar los subsidios.
ahora ya no tiene ningún escrúpulo, Moreno, en eliminar los subsidios y no solo eso, sino con todo el cinismo del mundo en decir que lo que hace ahora es bajar el precio de la gasolina, cuando eso no es verdad. Lo que hace es cambiar de un modelo a otro, cambiar de un modelo de regulación de precios a un modelo de desregulación de precios, a un modelo de libre mercado, de libre fluctuación de precios, que por supuesto ahora nos conviene con la caída abrupta del precio del petróleo y por ende de los derivados del petróleo que se consumen en el mundo, pero que más adelante cuando se recuperen, porque de hecho se va a recuperar poco a poco conforme la economía se reactive, cuando se recuperen los precios del petróleo a nivel mundial, obviamente atado a esa recuperación, se recuperarán los precios de los derivados y de los combustibles. ¿Qué haremos como país cuando los precios de los combustibles empiecen a subir y empiecen a acercarse o se asemejen a los precios de los países vecinos? Desde ese punto de vista, yo creo que es tremendamente riesgosa si es que no se echa abajo esta medida, porque más adelante podríamos llegar a tener precios como el que tiene Chile. Chile tiene un precio de 8.30, me parece, dólares el galón de gasolina. Desde ese punto de vista, por más que el gobierno haya planteado medio ambiguamente esta idea de que hay una banda que no podrá superarse, no ha dicho el gobierno cuál es el tope del precio, a cuánto deba subir para que se aplique esta banda y no se permita que los privados, que son quienes van a comercializar gasolina y diésel en el país, sigan incrementando sus precios, digamos, anclados a los precios internacionales. Desde ese punto de vista, yo creo que efectivamente desde donde se le vea, el Ecuador vive horas muy, muy dolorosas y habrá que ver lo que la gente hace. En Chile, por ejemplo, por citar nuevamente a ese país como ejemplo, el nivel de descontento popular y de manifestaciones en las calles ya lleva varias semanas, aún en situación de cuarentena, y desde ese punto de vista ha vuelto a la represión, la misma represión que hubo el año pasado, esa represión brutal que hubo en Chile frente a la paralización prácticamente del país por parte de la ciudadanía, ahora ha vuelto a darse en las calles. No sería raro que en el Ecuador poco a poco, ya que ha habido en días anteriores también protestas en varias ciudades del país cada vez crecientes y ha habido señales de manifiesto descontento popular, no sería raro también que en el Ecuador se convoquen, como ya se está convocando, a manifestaciones de rechazo y de repudio a la política económica de este gobierno y al manejo que ha tenido para gestionar la crisis. El gobierno, evidentemente, ya sabemos, va a contestar con represión. Ya hubo represión hace pocos días en Guayaquil, hubo una represión injustificada, que si no hubiera sido por los organismos de derechos humanos que todavía en este país sacan la cara por los ciudadanos, encerraron a personas que estaban haciendo un plantón pacífico, un plantón de luto por los miles de guayaquileños que murieron a veces en las calles y cuyos cadáveres ni siquiera pudieron ser enterrados por sus familiares, y sin embargo, 50 personas que estaban en este plantón, 40, 30, en este plantón pacífico, fueron atacadas a mansalva por 50, 60, 70 policías motorizados que actuando con gran brutalidad los golpearon y encerraron a personas, a hombres, a mujeres que estaban protestando. Desde ese punto de vista, creo que el país se enfrenta a un escenario inmediato, yo diría bastante incierto, donde lo que sí está claro es que no va a haber por parte de los miles, de las decenas de miles de nuevos desempleados, yo no creo que ellos se vayan a quedar en sus casas simplemente esperando a ver cómo llenan la olla para el día siguiente, para dar de comer a sus hijos. Yo supongo que si es que no hay respuesta del gobierno, si no hay sensibilidad de la Corte Constitucional de echar abajo estas medidas, de poner en cuestionamiento estas leyes que efectivamente atacan el empleo, atacan a la economía familiar de los más vulnerables, de los más pobres, yo creo que efectivamente lo único que quedará es la protesta abierta, como ya dije, se ha dado en otros países, frente a políticas absolutamente indolentes y antipopulares de sus gobiernos. ¿Será por eso que en estas medidas, pues, no fueron topados los sueldos de policías, fuerzas armadas, justamente como un anticiparse a lo que se podía venir con un estallido social, pues, y obviamente no perder el apoyo de estas 2 instituciones armadas? De hecho que sí, habría sido ya repudiable, inaceptable que reduzca los salarios
del personal de salud. Pero aún así me he enterado ahora en redes sociales que están despidiendo, sobre todo en La Guayaquil, en el cortisa. Ministerio de Salud Pública, están existiendo despidos a personal de salud, inclusive a personal que trabaja en el área epidemiológica. Esto resulta absolutamente absurdo y el gobierno tendrá que dar cuentas precisamente de aquello, porque lo que está haciendo es dejar en la indefensión, en una situación todavía muy grave en términos de crisis sanitaria, a la población de Guayaquil. Y si es que esto está pasando también en otras ciudades del país, a la población de esas otras ciudades. Pero en el caso de policías y militares, de hecho, también aquí existe una discriminación, en este caso positiva para ellos, porque no se les está reduciendo salarios. Pero efectivamente esto implica que haya habido algún acuerdo con los altos mandos de estas instituciones para que en caso de que haya desórdenes sociales, como les llama el gobierno, haya justas protestas populares, protestas ciudadanas y movilizaciones en las distintas ciudades del país, sean precisamente los militares y los policías los que salgan nuevamente, como ya pasó en octubre, sobre todo en el caso de los policías, a reprimir de manera brutal esas protestas justas y legítimas. Entonces, hasta en eso, este gobierno ha sido un gobierno que discrimina a unos en favor de otros y desde ese punto de vista yo creo que este gobierno tendrá algún momento que rendir cuentas y rendir cuentas a la justicia de todo lo que ha hecho en desmedro de la vida de los ecuatorianos. Sin embargo, no está al día en los pagos en el ISFA, por ejemplo, que es también una de las instituciones que acoge a los militares retirados y no está al día tampoco en eso. Eso es lo Así es. contraproducente de ese gobierno, ¿no? Así es, seguramente habrá también sectores de militares en servicio pasivo, por ejemplo, que salgan a protestar, ya deben estarse reuniendo, ya deben estar conversando para ver qué acciones toman, porque efectivamente el ISFA está desfinanciado, por no decir y por no hablar del desfinanciamiento colosal que tiene y la deuda enorme, que creo que asciende a 22.000 millones de dólares a la fecha, que tiene el gobierno con el Seguro Social, con el IES. Y desde ese punto de vista, en 4 meses más, quizá ya no se pueda siquiera seguir pagando los seguros, en este caso el seguro de desempleo, por ejemplo, que cobran la pensión de desempleo que cobran quienes están siendo sacados a mansalva de instituciones públicas y también de empresas privadas. Desde ese punto de vista, yo creo que el gobierno no ha dado o no ha tomado una sola decisión acertada. Yo creo que el gobierno está dando palos de ciego. Yo creo que el gobierno, de alguna manera, lo único que ha demostrado con claridad es a quienes defiende, es decir, no ha hecho el más mínimo esfuerzo ni intento por precisamente cobrar y sacar los recursos a quienes más tienen, es decir, a los sectores pudientes, a aquellos sectores que en cambio, a vista y paciencia del gobierno, están sacando recursos ingentes, están sacando millones y millones de dólares diariamente del país y llevándolos a paraísos fiscales, entre los cuales también existen, por ejemplo, universidades privadas, que son las que no tienen el más mínimo derecho a reclamar fondos del Estado, ya que sus propios recursos obtenidos como ganancia, como rentabilidad en la prestación de servicios educativos, los está sacando fuera del país. Entonces yo creo que estamos viviendo un completo caos en el Ecuador, un caos económico, estamos viviendo un vergonzoso caos político donde ya sabemos quiénes se han vendido a quiénes y donde la ciudadanía está efectivamente aplastada en medio de, de estos dos pandemoniums, por llamarles de alguna manera, que está sufriendo el Ecuador durante estos días y que no son sino el resultado de una política absolutamente alejada de los intereses nacionales, que es la política que ha llevado a cabo el gobierno de Lenín Moreno prácticamente desde su posesión hace 3 años. Así es. Tenemos que ir pensando qué es lo que vamos a hacer el momento que este semáforo que las autoridades han creado para ver si salimos ya a la nueva normalidad, pues hay que ir pensando qué tenemos que hacer y por dónde será el camino para hacer respetar nuestros derechos. Queremos agradecer a Hernán Reyes por este análisis muy valioso realmente. Agradecemos la presencia aquí en Hoja de Ruta. Esperemos que de ahora en adelante pues esté más seguido con nosotros y obviamente eh, dejarle en este momento con su mensaje final a la ciudadanía que nos está acompañando por la transmisión de Facebook Live. Gracias, decirle simplemente que yo como ciudadano y
y creo que voy a hablar, me disculparán, en primera persona. No puedo quedarme simplemente conforme, no puedo simplemente resignarme a decir las cosas son como son y punto. Yo creo que el momento en que uno ve que tantos cercanos, que tantos familiares muy próximos a nosotros, que tantos amigos, que tantos personas que no son amigas, pero que uno les conoce por redes sociales, que tantas familias ecuatorianas van y están viviendo momentos tan difíciles, es imposible ser indiferente a lo que está pasando. No se trata de levantar tal o cual bandería de un partido político, bandera de un partido político. Se trata simplemente de actuar con un criterio de justicia social. Se trata simplemente de ser consciente de lo que está pasando en el país. Y creo que efectivamente no podemos seguir simplemente cruzándonos de brazos, no podemos seguir simplemente actuando de manera egoísta y diciendo, bueno, mientras no falte comida en mi mesa, allá los demás. A eso nos quieren llevar gobiernos como este y creo que es la hora precisamente de la organización social, es la hora de entablar un entretejido entre todos quienes nos sentimos absolutamente descontentos y no nos sentimos representados por la política de Moreno y de sus acólitos. Y desde ese punto de vista yo invito a la ciudadanía no solamente a informarse por canales alternativos, alternativos como este y otros medios contrahegemónicos que no repiten el mismo discurso de siempre, que es el discurso de Moreno, y también invito a que efectivamente tomen acciones a la medida de su alcance, en la medida de sus posibilidades, que permitan que nos pensemos todavía como país, que permitan defender los bienes comunes que tanto nos ha costado construir y que ahora están en riesgo. Así es, queremos agradecerle y compartimos totalmente este último mensaje. Compartimos totalmente Gracias a este ustedes, último mensaje. Armando. Buena tarde. Muchísimas gracias y nosotros estaremos ya más tardecito con otras entrevistas, con otros análisis ya en la tarde y recuerden, en la noche estaremos con el análisis semanal con el doctor Augusto Tandazo. Hasta pronto. Muchísimas gracias.